Buenas, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Sí, estamos escuchando. Ya escuchamos. Sí, pues la tardanza ahí porque no había revisado mi teléfono del cambio de clave. Bueno, pues tengo un gusto de contribuir ustedes con la experiencia como médico y a la vez aclarar un poquito lo que dice el propósito psicológico número 9, que es el tema de hoy, que tiene que ver con medicina y pseudomedicina. Me da mucho gusto que sea un grupo internacional y que todo el mundo esté dispuesto a ahondar en el conocimiento del maestro de la Ferrier. Entonces, sin más preámbulo, quisiera que me permitieran compartir mis diapositivas. Tú dijiste que estaba la otra reja. Allá, en donde está el plástico. Ahorita. Está en el plástico, ¿ya lo viste? Baja el plástico. ¿Sí puede abrir su micrófono, doctor, por favor? Ahí ya estamos viendo su pantalla, doctor. Nada más que está apagado su micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahí ya lo escuchamos. Lo escuchamos. Muy bien. Bueno, el tema es sobre medicina y pseudomedicina, como les comenté anteriormente, y como introducción tenemos que en Francia el maestro de la Ferrier, leyendo un libro de las grandes victorias de la medicina, de, describe de alguna manera otra las etapas de la lucha contra la enfermedad que ha tenido el médico y valoriza los progresos realizados sobre todo después de estos últimos años. O sea, vemos que él estaba escribiendo en 1949 hasta los 50 y tantos años, que después llegaron circulares todavía de información de parte de él en su retiro. Y bueno, o sea, nos, nos mete a los antecedentes históricos en relación a los descubrimientos que ha habido en medicina. Y entonces escribe que en 1628 William Harley dio lugar a un escándalo con un librito de menos de 100 páginas en el cual expuso que el corazón no es el receptáculo del alma.
como la religión cristiana lo había enseñado hasta entonces. Su descripción sobre la circulación fue rápidamente tomada en consideración por los sabios que trabajaban para demostrar más en detalle su teoría. Vemos que antes de que se conociera a fondo la anatomía, o sea, de alguna forma la gente relacionaba mucho las cosas con la religión y hablaba mucho pues, del corazón de Jesús y todo esto, pero en realidad no se conocía mucho acerca del funcionamiento fisiológico de este órgano. Entonces, el doctor William Harvey empieza a hacer esta investigación y al principio, pues como todo lo nuevo, pues empiezan de alguna manera u otra a ver oposiciones o contradicciones hasta que no se empiezan a demostrar las cosas. Galileo también menciona en este texto que empieza a desarrollar su invención del microscopio en la base de los grandes descubrimientos que hubieron en ese tiempo. En 1665, el sabio inglés Hall descubre que las plantas y los seres vivientes están constituidos por células minúsculas, y el alemán Virchow, 200 años más tarde, demuestra cómo las células se reproducen y prueba el origen de todo ser humano en una sola célula, como el huevo. En 1910, solamente que Morgan descubrirá el origen de la herencia en el núcleo de la célula. Y la enfermedad mortal de la viruela fue vencida por la inoculación de una vacuna que se desarrolla en ese tiempo. Lesner descubre la auscultación en 1819 y los dentistas en Boston también empiezan a hacer trabajos de extracciones y de tratamientos paliativos. Pasteur en 1885 vacunó al pequeño Joseph Meister contra la rabia. Entonces, son avances en la historia de la medicina reconocidos de alguna manera u otra que fueron trascendiendo y se fueron agregando a lo nuevo. O sea, ese es el desarrollo evolutivo durante esos años. En 1895, el alemán Röntgen fotografió sus huesos y de ahí nacieron los rayos X. En 1896, Henry Querel descubrió la radioactividad, la sal de uranio. Pierre y María Curie alargaron aún más el horizonte de victoria sobre el cáncer con el descubrimiento del radio y del plutonio. El 1 de julio de 1921, una mamá fue tratada con un nuevo producto llamado BCG, la vacuna antituberculosa, que todavía hasta la fecha la tenemos. En 1931, Warman envía a un amigo, René Dubos, a un pueblecito conteniendo un poquito de tierra, tomada alrededor de un pie de un arándano, y de esa tierra nació la estreptomicina. Y algunos años más tarde, Fleming extrajo la penicilina de un poco de moho de un pan que se empieza a fermentar. De ese modo, continuando su evolución, la ciencia domina cada vez más la enfermedad, pero ante todo queda el problema a resolver, la razón misma desde el desequilibrio de la salud. De aquí que todavía dentro de la área médica, pues está un poquito perdido este horizonte, porque si tú tratas a un paciente desde el punto de vista, desde un enfoque médico y no de un enfoque multidisciplinario, o sea,
de alguna forma le vas a tratar una parte nomás de la enfermedad, pero no todo lo que es el ser humano desde el punto de vista holístico, ¿no? Esa primera causa, esa verdadera razón, es lo que debe de considerarse como la base de toda búsqueda seria, ¿no? El tratar al paciente desde el punto de vista holístico. Y aquí empezamos ya al tema, empezando con la cita de George Knapp, que tenía la costumbre de decir, dime lo que comes y te diré quién eres. Había, en este término de dime lo que comes y te diré quién eres, también hay términos hipocráticos, ¿verdad?, que dice la naturaleza enferma, pero también se restablece por sí misma, ¿no? Y otro dicho que dice, el enfermo se cura con el médico, sin el médico y a pesar del médico. Esto porque se habla que muchas de las enfermedades nacen a nivel psicológico y se empiezan a somatizar. Y esta somatización es lo que resulta cuando realmente no podemos ver al paciente desde el punto de vista holístico, pues entonces le estamos dando calmantes y medicamentos que de alguna manera u otra lo llevan a una etapa crónica al paciente. Entonces, probablemente el paciente tenga algún problema, alguna dificultad que tuvo con su familia o problemas en el trabajo o en la vida diaria, o sea, los retos que nos pone la vida para seguir adelante. Y en un momento dado, pues se interpreta de otra forma por el médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico de alguna forma trata de el síntoma físico, pero no tiene un entrenamiento para tratar el síntoma psíquico, solamente que llegue a ser una especialidad como la psiquiatría o profundice en la psicología médica. O sea, durante la universidad, durante el entrenamiento que nos dan en la universidad, realmente la parte de la psicología médica es muy, un estudio, se puede decir, muy superficial que le dan al médico en su entrenamiento. Entonces, prácticamente el médico no tiene mucho conocimiento de lo que es la psique del paciente. Entonces, dentro de las enfermedades psicosomáticas que se generan en eso, pues se generan grandes enfermedades. O sea, se dice que no hay enfermos, digo que no hay enfermedades, perdón, sino enfermos. Y en esto, pues tiene mucho que ver porque pues hay varios tipos de enfermedades. O sea, hay unas enfermedades agudas que se consideran que no son enfermedades, que realmente se resuelven a veces por sí mismas, que son maneras de que el cuerpo se, se desintoxica o saca lo que de alguna manera u otra la persona comió en la calle o en un descuido, cualquier cosa, cualquier exceso, o sea, te puede provocar una enfermedad aguda. También las enfermedades que se resuelven por sí mismas, aún las gripas, las diarreas, todas están consideradas como enfermedades agudas, ¿no?, que no rebasan de los 3 meses de evolución. Entonces, en este sentido hay que ver que hay enfermedades realmente reales, ¿no? O sea, por ejemplo, las enfermedades heredadas, que de alguna forma están ahí dormidas en nosotros, o sea, nosotros somos producto de nuestros padres, de nuestros abuelos, entonces se transmite de generación en generación muchas de las enfermedades que padecemos, y este tipo de enfermedades en un momento dado, en algún acontecimiento en la vida, se pueden manifestar, o sea, despertamos ese gen que de alguna manera u otra nos trae unas enfermedades, de ahí la diabetes, la hipertensión, el cáncer, etcétera, ¿no? Que si no tenemos una vida sana y equilibrada, pues de alguna manera u otra nos va a llevar
a desarrollarla con más pronto, ¿no? Si tenemos una vida equilibrada, sana, como en el caso de las personas que pertenecemos a la Gran Fraternidad Universal, que somos vegetarianos, que hacemos yoga, meditación y tratamos de ver las cosas desde otro punto de vista, no con el que realmente nos han enseñado, sino verlo desde un punto de vista más profundo, darle más profundidad, más entendimiento, pues podemos de alguna manera resolver mejor las cosas, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas. Entonces, estas enfermedades que se despiertan con la herencia por algún acontecimiento en la vida, se van tratando desde el punto de vista físico y al tratarlas desde el punto de vista físico, o sea, se van haciendo crónicas. Entonces, de ahí nacen las enfermedades crónicas. Una enfermedad que de alguna manera dure o tenga 3 meses o más, o sea, ya se considera una enfermedad crónica. Entonces, todo lo que vemos, o sea, que van surgiendo nuevas cosas al estar viendo la evolución del tipo de la enfermedad del paciente, ¿no? O sea, hay pacientes que pues, nadie les puede ayudar si no los ayudan desde una manera holística, ¿no? O sea, nomás les dan calmantes, les dan tranquilizantes para que sigan adelante su vida, pero se terminan siendo dependientes de medicamentos, siendo que si no nacemos con medicamentos, pues tampoco toda la vida podemos estar tomando medicamentos, ¿no? Esta es una de las cosas que tenemos que tener muy claras, ¿no? O sea, el hombre no nace para tomar medicamentos toda la vida. O sea, y realmente ha habido muchos estudios donde realmente tanto la diabetes, tanto como la hipertensión y aún el cáncer han tenido remisión en relación a esto. Cuando cambia el estilo de vida de las personas, cuando las personas ya no ven eso. O sea, se han hecho muchos estudios en relación a que tú haces muy grande la enfermedad en la medida que le pones más atención, que le pones más tu energía psicológica, como dicen algunos textos, o sea, donde pones tu pensamiento, pones tu energía. Entonces agrandas tu enfermedad, o sea, en vez de minimizarla, o sea, en vez de buscar un equilibrio natural, o sea, de ahí pues que han nacido también dentro de este desarrollo de la medicina, terapéuticas, pues como la medicina natural, como la homeopatía, de la cual yo soy especialista, y la medicina china, o sea, de alguna manera u otra también, que he tenido algunos estudios en relación a esto, pero soy médico alópata, ¿no? De alguna manera u otra. Cuando un médico realmente combina varias técnicas, como lo dice el maestro también, en este propósito psicológico, y no olvida de dónde viene todo. O sea, toma en cuenta que la medicina de alguna manera u otra viene de las ciencias sagradas. Entonces, habla de la astrología y habla precisamente de lo que es la magia, ¿no? O sea, la astrología, la alquimia, de alguna manera u otra, donde se preparaban algunas cosas de forma natural para poder encontrar otra vez el equilibrio en el organismo. Pero todo nace ahí de la naturaleza, de la observación. Hemos aprendido a través de observar las cosas, pero a veces con, con la evolución de la medicina, de alguna manera u otra, se ha vuelto más técnica la medicina. O sea, para todo necesitamos instrumentos. Antes de estudiar bien el paciente, tenemos que hacer lo más sencillo para conocer al paciente. Un buen interrogatorio, una buena historia clínica y todo lo demás. Y de ahí empezar a hacer a lo mejor estudios sencillos, o sea, no tan que cuesten tanto al paciente como resonancias magnéticas, tomografías y eso, sino empezar con lo simple y ver realmente hacer muy bien el interrogatorio de sus antecedentes, desde cuándo empezó la enfermedad, cuándo empezó la enfermedad y qué fue lo que hubo alrededor de la enfermedad. Y ver de alguna manera otra esa semiología que regularmente se hace, que a veces no se hace, sino que rápidamente ya quieren dar el medicamento y no quieren perder tanto tiempo. Entonces, una buena historia clínica te lleva 2 horas.
Y a veces ya los pacientes los están viendo en 20 minutos, ¿no? 20, 30 minutos y los están estudiando, pero cada vez con más aparatos de tipo tecnológico, como que para que el aparato te diga qué tiene el paciente, ¿no? Siempre y sencillamente, o sea, el paciente te lo dice sin hacer estudios, o sea, ya los estudios científicos más elaborados, pues, o sea, sí se deben de utilizar cuando realmente llegas al límite de que no alcanzas a conocer desde el origen de la enfermedad y cómo resolver esto, ¿no? Entonces, les hago ver esto porque de alguna manera u otra, pues, a nivel internacional, pues yo creo que todo mundo hemos tenido experiencias con médicos, aún yo que soy médico, y de alguna manera u otra hemos visto pues, cómo se trata ahora. O sea, están aumentando el número de pacientes en el mundo cuando deberían de disminuir. La labor del médico es disminuir el número de pacientes y el número de enfermedades, no que cada año surjan nuevas enfermedades. La labor del médico es realmente de minimizar cada vez más y cuidar más la salud del ser humano a través de qué, de lo que es la medicina preventiva. Y si no cambias el estilo de vida del paciente, pues, o sea, no puedes hacer medicina preventiva. Y si la gente no quiere cambiar, pues menos. O sea, de alguna forma esto hace que tiene que haber un trabajo en conjunto, tanto del paciente como del médico. Muy bien, pues siguiendo con el propósito psicológico, me salió un poquito como para que vieran para dónde vamos, ¿no? Entonces, aquí el maestre de la Ferrier habla de que todos los vertebrados viven en general 10 veces del tiempo que requieren para la formación de los huesos largos en particular. Por ejemplo, el perro necesita 1 año para formar su esqueleto, que vive normalmente hasta 10 años y a menudo llega a los 15 años de vida. El elefante, que necesita 1 docena de años para constituir su armadura, vive fácilmente 1 centenario. Solo el hombre no sigue esta regla por su vida antinatural, ya que sí es necesario una buena veintena de años para que un organismo sea completamente construido. A un enfermo, por ejemplo, dice el esternón, se alargan aproximadamente hasta los 25 años. Es raro ver seres humanos centenarios vivir en perfecta salud. Eso, ha habido muchas controversias en relación a esto, pero sabemos perfectamente bien que existen centenarios, principalmente en países como Japón, en la isla de Okinawa, donde la gente es común que llegue a los 100 años y en perfecto estado de salud y trabajando aún en su vida. O sea, muchos de ellos son vendedores en mercados y eso, y la gente realmente sigue trabajando. También están eh, en Loma Bonita, creo que es la ciudad en Estados Unidos. No sé ustedes que están en Estados Unidos, o sea, hay gente que también es vegetariana, que son adventistas del séptimo día. Casi toda la población es vegetariana y cuida muy bien a los adultos mayores, y también hay mucho centenario ahí. Y igual en todas las partes del mundo, en Italia, en China, etcétera, etcétera. O sea, esto se estudia de alguna manera u otra a través de lo que está haciendo la gente, cuál es su estilo de vida, o sea, qué es lo que come, qué es lo que realmente, en qué localidad vive, ¿no? Si vive en los pueblos o en la ciudad, que en las ciudades también tenemos centenarios, pero son muy escasos, ¿no? De alguna forma. Entonces, por todo el mundo vemos gente que tiene un estilo de vida diferente, ¿no? Que la vida moderna de alguna manera u otra es una vida que a veces es antisaludable. El, el no dormirse antes, pues la gente se dormía cuando se metía el sol, ¿no? Así como lo hacen los animales. Y ahora pues somos muy desvelados, o sea, de alguna forma. El tipo de alimentación que tenemos, o sea, es a base de más de alimentos procesados, que son alimentos químicos,
que tienen, y los naturales los dejamos a un lado. Entonces, el estilo de vida que ha cambiado con la nueva civilización, o sea, hace que de alguna manera u otra el ser humano, pues también se esté enfermando más. O sea, se va rompiendo las leyes de la naturaleza dentro de... Entonces, la maduración del ser humano, pues, corresponde precisamente con eso. Se supone que si completa su formación de los huesos hasta los 25 años, debería de vivir 250 años. Pero, como lo comenta también aquí el maestro, si viviera 125, pues ya sería, aunque hay personas que sí han llegado cerca de los 125 años, 5 veces, como dice. El hombre debería encontrarse en buena forma hasta los 125 años, o sea, en realidad pues para encontrarse en buena forma hasta los 125 años, pues yo creo que es algo difícil, ¿no? Regularmente la gente llega con un montón de medicamentos que tomar para mantener su salud y pues no está activa. Nomás los centenarios de Japón, que en lo que se ha hecho estudios, que todavía siguen trabajando los 100 años, o sea, en realidad no están ahí postrados ni nada. Pues podría inclusive irse prolongar su existencia hasta los 250 años, lo que les comentaba. Si siguieran las reglas naturales, los casos excepcionales son muy raros y no vamos a insistir, dice, sobre los yogis del Asia, ¿no? Que también de alguna manera hay centenarios en ciertas regiones de la India y por el tipo de vida que llevan. Dice, parece ser que en nuestra época inclusive una disciplina alimentaria, no es suficiente para solucionar el problema, ya que nuestros productos llamados naturales están ya intoxicados y los vegetarianos que escapan a los venenos de los alimentos carnívoros no están exentos de las infecciones amibianas, sin contar todas las otras complicaciones debidas a los productos químicos con los cuales las legumbres han sido tratadas. Además, es preciso admitirlo, la mayoría de la gente tiene una alimentación mal equilibrada y aún entre las personas que siguen diversas dietas bien equilibradas, son numerosos aquellos que practican la mezcla de alimentos que produce los más malos efectos. Y si la digestión no se le hace resentir a menudo, no por ello el organismo conservará su equilibrio. Entonces, ver qué combinaciones estás haciendo. De alguna manera u otra, sabemos que lo mejor es primero los alimentos crudos y después los cocidos. No podemos mezclar frutas con vegetales porque fermentan. La leche fermenta, el exceso de dulces fermenta, o sea, entonces tenemos que ir equilibrando todo eso. El beber agua en vez de estar bebiendo cosas, dulces, bebidas dulces, ¿no? Que de alguna manera u otra provocan también todo este tipo de cosas. Entonces hay que ver, podemos ser vegetarianos, pero de alguna manera u otra, si no cuidamos bien el origen de las verduras y las cosas, pues también podemos también sufrir este tipo de problemas, como dice el maestro, infecciones amibianas o a ingerir tóxicos, porque muchos alimentos, principalmente aquí en México, las legumbres y eso, pues son regados con aguas negras. Entonces, si no sabemos bien el origen o no buscamos alimentos que sean orgánicos, pues entonces también pues sufrimos de este tipo de cosas. O sea, muchos miembros de la institución inclusive se han muerto de cáncer. Entonces hay que tener cuidado, todo el mundo tiene que tener cuidado. ¿Cuáles son los orígenes? Y lo que ahorita viene en boga es precisamente pues que tú tengas tu huerto en tu casa, tu huerto familiar y que empieces a sembrar algunas cosas ahí, ¿no? Aquí en México, o sea, las azoteas verdes pues son muy frecuentes, ¿no? Que mucha gente ya empieza a sembrar en las azoteas, ya pues que se está lejos del campo o buscar realmente los alimentos que vienen, aunque te cuestan el doble o el triple del precio, que te garantizan que son orgánicos. Entonces dice el maestro, en una palabra, la energía gastada no puede ser restituida, o sea,
de alguna manera, todo lo que vamos perdiendo con este tipo de malos hábitos, de todo ese tipo de cosas, nos va desgastando nuestro organismo, ¿no? Consecuencia de eso es el exceso de gasto de algunos órganos que fuera, que a fuerza de tomar de la reserva vital, se enferman de anemia hasta el más completo agotamiento. Que la anemia, pues, es uno de tantos, de tantas enfermedades, ¿no? Que por estar a dieta o por no consumir vegetales verdes y eso, pues se cae en anemia. Pero no solamente eso, sino hay que ver también que muchos tóxicos pues se van al hígado, porque el hígado es un órgano que procesa todo, ¿no? Y de ahí sale muchos alimentos. Entonces, el hígado se ve muy afectado también con una mala alimentación o con ingerir tóxicos, metales pesados que a veces vienen en el agua y eso. Entonces habla de los ayunos, o sea, y dice, las curas de frutas también han dado siempre los mejores resultados. O sea, eso quiere decir que cuando el organismo está ayunando, el organismo se desintoxica, se limpia, se repara. Por eso en la noche el cuerpo se repara. Durante el día procesa, pero en la noche se repara. Entonces el ayuno es semejar de alguna manera u otra este tipo de cura que ayuda al organismo a desintoxicarse. Entonces él habla precisamente de las curas a través de fruta, ¿no? Dice 3 días de fruta exclusivamente, que algunos han prolongado durante 15 o hasta 21 días en los casos de obesidad, por ejemplo, dice, han tenido efectos positivos, ¿no? 3 o 6 meses se deberá practicar una limpieza de ese género, alimentándose de 1 kilo de uva o de manzanas, incluyendo todo otro tipo de alimento. Cada año debería practicarse un ayuno completo a base de agua únicamente, como bebida o jugo de frutas durante un día entero, para que aquellos que siguen ya una disciplina alimentaria de 48 horas o aún de 3 días para las personas que necesitan verdaderamente una limpieza de sus órganos. Eso quiere decir que de alguna forma, o sea, no solamente es el ayuno, sino ir preparándose antes. Nuestras abuelas o todavía nuestras madres, o sea, también se limpiaban el colon, o sea, había todo, un, toda una serie de instrumentos como lavativas que le llamaban, en donde la gente de alguna manera u otra se lavaba el colon. Ahora está más moderno esto porque hay lavados colónicos, hay muchos lugares naturistas y eso que te ayudan para lavar el colon, porque con el tiempo el intestino va generando, o sea, y más cuando la gente es estreñida, que es otra de las consecuencias de la vida moderna, el estreñimiento, y se va generando, se va quedando un residuo ahí en el colon. Y eso realmente puede provocar muchas enfermedades, o sea, desde divertículos hasta cáncer de colon. Entonces el lavado intestinal también es importante, pues junto con el ayuno, o sea, todo este tipo que propone la medicina natural, que de alguna manera u otra se desintoxica eh, a, a través de baños de vapor y todo ese tipo de cosas, es muy importante darle una revisada a ese tipo de textos y hacer una práctica como lo sugiere el maestro al menos cada mes, o no cada 3 meses, o sea, una vez al año, o sea, cuando usted tenga tiempo y en un momento dado pueda estar dispuesto para ayudar a su organismo a, a desintoxicarse y a vaciar un poquito todas esas toxinas, tóxicos que vamos acumulando ahí. Él mismo, el maestro Laferrière, nos habla de un ayuno que tuvo él de 53 días, donde la cura dice no fue hecha por necesidad de adelgazamiento, sino únicamente como una experiencia personal, sobre todo por razones espirituales, ¿no? Vemos que no solamente se puede ayudar a la parte física, sino también la parte espiritual, ¿no? O sea, lo menciona. Dice, esto de ella más importante que la alimentación, el oxígeno, o sea, eso es otra de las cosas, que en las grandes ciudades ya no tenemos un oxígeno puro, tenemos que salir a los bosques, a caminar,
o a un área verde, o sea, ¿no? Al contrario, cada vez desforestamos más el planeta y nuestros hermanos, los árboles, de alguna forma, que nos proporcionan oxígeno, pues cada vez es menos, ¿no? Es una cosa dramática lo que está pasando con el clima en el planeta y todo esto es provocado a veces por la falta de comprensión de del hombre sobre lo que es el ecosistema en el sistema, en la biosfera que vivimos, ¿no? Y luego dice, ¿no era acaso Hipócrates que decía, el aire puro es el primer alimento y también la mejor medicina? O sea, los yogis nos hablan del prana, de lo que es el prana realmente, o a través de lo que hacemos con la meditación, no utilizamos el aire para poder ir más allá de nosotros mismos, para poder vencer el estado mental. Es la concentración en el prana, en la energía vital que de alguna manera u otra nos permite, es el vehículo para poder ir más adentro de nosotros. Entonces, son muchas cosas que son importantes que empecemos a ver en este sentido. Entonces, si de alguna manera u otra vamos atendiendo lo que nos está transmitiendo ellos, lo que nos está transmitiendo el maestre, pues vemos pues que hay muchas cosas, ¿no? Que, que hay que aprender en esto, ¿no? De alguna manera u otra. Muy bien, permítame tantito. Dice, es seguro que los antiguos y los orientales han conservado todos los principios que veían en todo, dice, los datos espirituales en primer lugar, ese aporte de la metafísica, de las partes más concretas, en todo fundamento de los numerosos sabios modernos con, con el mismo criterio. Hablando de la sociedad moderna, Alexis Carrel decía, ella crea las condiciones de vida en las cuales el individuo y la raza resultan imposibles, ¿no? O la ocurrencia de un decano que decía, la civilización es una enfermedad casi siempre mortal. O sea, gente que ha profundizado más sobre lo que ha creado, lo que hemos creado, el tipo de entorno en el que vivimos ahora y hace unas sentencias y elabora juicios de lo que realmente hasta el momento tenemos con esto, ¿no? En el libro, el hombre ese desconocido que, que surge en 1939, todos necesitamos momentos de hombres poseedores como Aristóteles, de un conocimiento universal, ¿no? O sea, cada vez al ser humano lo enfocan a ser especialista, a dominador un área del saber, sin olvidándose de la historia universal, que de dónde venimos, o sea, cuáles son los avances que ha habido en relación a esto. Entonces, es importante abrirse a la lectura, empezar a conocer más sobre todos los temas, principalmente los temas de salud, los temas con los que todos los días estamos eh, realizando nuestra vida y nuestro entorno, nuestro trabajo. O sea, se hablaba que pues, se había propuesto que dentro del trabajo mucha gente lo realizara a distancia, más ahora con lo de la pandemia, y eso pues, resultó en que la gente pues estaba a gusto, ¿no? Con todo esto. O que dentro del, de las horas de trabajo en Japón, igual en Estados Unidos y en otros países en Europa, se le permitieran 15 minutos a la persona para estirarse, para relajarse, para hacer una meditación o algo. O sea, ha habido propuestas, pero no se han generalizado ni han sido en todo el mundo, desgraciadamente. Esto hace que
que no todavía el pensamiento humano no está unificado, ¿no? Para poder buscar la salud. Entonces decía el maestro que era importante, o sea, conformar un grupo de hombres, o sea, con especialidades diferentes para fundir el pensamiento en un pensamiento colectivo, en algo que nos beneficie a todos, o sea, para que esto de alguna manera u otra nos llegue ese conocimiento universal. Dice, perdón. Dice, las leyes de la mística fueron conocidas mucho antes que aquellos de la fisiología, o sea, les hablaba de lo que realmente estudiamos dentro de la gran fraternidad universal, ¿no? Las leyes de Hermes Trismegisto y otras múltiples leyes, o sea, que existen dentro de la naturaleza que hemos ido descubierto a través de la observación y que fueron conocidas mucho antes de estudiar la fisiología en un organismo, ¿no? Dice, y es normal que los antiguos hayan establecido siempre sus conceptos de la física con bases espirituales, o sea, porque los antiguos sabios, de alguna manera u otra, no veían nomás la parte física, sino que de alguna manera u otra tenían conocimientos que había detrás de todo algo que se estaba moviendo, algo que animaba las cosas físicas, ¿no? Aún así, en el área mineral, pues sabemos bien que los átomos y todo ahora se están moviendo y eso nos lo vemos, o sea, con nuestros ojos que tienen límites, que están ahí estáticos, pero en realidad está todo moviéndose en el universo, ¿no? Decía Lao Tse, lo único permanente en el universo es el cambio que está constantemente. Ya de un segundo a otro ya las cosas no son iguales. Siguiendo con el maestro, o sea, decía, hoy día por el contrario se intenta elaborar filosofías con antecedentes materiales, sin embargo resulta indispensable tener una visión justa de la cuestión. Y para ello un sistema se impone el estudio del hombre en todo su valor. O sea, cada vez se va caminando más en ese sentido porque hay una necesidad urgente, ¿no? De conocer más al ser humano. Ese conocimiento del ser humano es seguramente aquel que presenta mayores complicaciones. Conocer el ser humano, por ejemplo, cuando está uno con el paciente a veces no quiere hablar de las cosas que la avergüenzan o de lo que realmente es. Y a veces es difícil conocer al ser humano cuando el ser humano no quiere realmente colaborar para conocerlo. Entonces, ese hecho de que la gente vaya, tenga confianza con el médico y de alguna manera u otra se abra para poder ayudarlos, a veces tampoco se da, ¿no? Dice, pero una ciencia humana debe establecerse, no importa a qué precio, a cualquier esfuerzo, ya que es necesario que el ser comprenda su verdadera misión y conozca toda su envergadura. Solamente los psiquiatras, los psicólogos, y cada vez con más áreas y con más áreas subespecialidades en las diferentes áreas, por ejemplo, como la psicología, la gestal, etcétera. O sea, se va de alguna manera a otra buscando la manera de que se rompa esa armadura, ¿no? Como decía Jung, o sea, de ver la sombra de la persona para poder que surja realmente poder ayudar a esa persona, que realmente la gente reconozca, o sea, que hay una parte ahí que oculta y que en un momento dado proyecta la que más le conviene para estar bien con los demás, pero a veces eso lo enferma, ¿no? Entonces hay que abrirse, hay que sacar todo lo que de alguna manera u otra tenemos y no quedarnos con nada y buscar a alguien que nos ayude para poder tener esa relación médico-paciente con la gente que más confías y no quedarte con eso. Esta verdad se acusa en todas las categorías de la ciencia, del arte, de las filosofías. Una nueva psicología ha nacido y no puede hacer otra cosa que crecer y no estar lejos el día en el cual un verdadero espíritu de síntesis sustituirá la intolerancia que ha simbolizado nuestra época durante largo tiempo.
Entonces, esto pues es algo que ya lo estamos viendo ahora en el segundo grado de la era de Acuario. La medicina está llamada a jugar un papel muy importante. Puede ignorar más el hecho de que los nuevos descubrimientos convierten nuestra existencia en algo más antinatural, igual que la comodidad a la cual nos acostumbramos también. De ahí que cada vez la gente ve más televisión, no quiere hacer ejercicio, no quiere hacer nada. Entonces la vida cómoda también te enferma, ¿no? La vida cómoda, la televisión, o sea, entonces todos los descubrimientos son buenos, pero también hay que moderarlos, ¿no? ¿Cuántas horas estamos frente al televisor? ¿Cuántas horas estamos ante nuestro celular? ¿Cuántas horas estamos sin hacer nada? Entonces, pues ahí la propuesta de la fraternidad, de hacer yoga, de hacer gimnasia psicofísica, aunque sea en su casa, si no puede ir, o sea, es muy importante la meditación. Entonces, que hagamos un programa todos los días para poder cumplir nuestras metas, o sea, el tipo de alimentación, igual, no siempre comer en la calle, tratar de cocinarse uno, de hacerse sus ensaladas, sus juguitos y todo, ¿no? Todavía la cocina tradicional, pues es algo buenísimo todavía para todos, ¿no? Vemos cómo rescatar esas recetas de nuestros padres, o sea, nuestras madres, nuestra abuela, o sea, cómo cocinaban, o sea, de alguna manera u otra, darnos un tiempo para eso, o sea, también es algo eh, que nos ayudará también a estar sanos. Entonces, la medicina moderna, dice, no es comparable al antiguo arte de curar, por supuesto que no, o sea, por decir así, la astrología médica, pues empieza a tener un auge como entre los nobles y eso, o sea, había gente que de alguna manera practicaba eso, se hizo como una moda, de alguna forma, y pues empezaban a buscar también dentro de la astrología de una manera también muy limitada, ¿no? Porque no había buenos astrólogos, pero pues era lo nuevo, o sea, así como cuando salió la resonancia magnética para nosotros, pero pues en realidad es el que alguien realmente maneje astrología médica, pues no es cualquier persona, ¿no? Tiene que enfocarla de una manera adecuada y no asustar a la gente, porque yo he visto que mucha gente que sabe astrología, lo único que hace es asustar a la gente. O sea, no, que esto está mal y que aquí tienes esto y que te vas a enfermar de esto otro porque pues eres Libra o eres Aries o que... Y yo creo que no, hay que saber ser cuidadosos en esto para poder no estar haciéndole caso a cualquiera, ¿no? Que realmente tengan un enfoque científico y de preferencia médico para que en un momento dado no se asusten por las tendencias que astrológicamente vienen. Que el maestro recomienda mucho el consultar esta área como para poder ayudar al enfermo, ¿verdad? Pero sin asustarlo, sin llevarlo a pensar de que va a enfermar de algo nomás porque sí, o sea, porque pues la astrología de alguna manera te dice cuáles son tus fortalezas, te dirá también cuáles son tus debilidades o en dónde te tienes que cuidar más, pero no de alguna manera u otra te están diciendo que te vas a enfermar de eso. Pues estamos hablando que el estilo de vida pues va a hacer que la gente esté mejor, esté más sana, en vez de estar más enferma, ¿no? Entonces, por eso habla del antiguo arte de curar, ¿no? El antiguo arte de curar desde el naturismo, de todo lo que los médicos antes tenían. O sea, los médicos de antes eran más clínicos. Ahora el médico es clínico, pero también es muy paraclínico. O sea, utiliza muchos instrumentos modernos, o sea, justamente si son necesarios, pero no siempre desde el inicio, ¿no? Dice, mientras el medio se transformaba, los seres fueron también estudiados por los mismos antecedentes luego de analizar las nuevas condiciones de vida en las cuales los humanos evolucionaban. O sea,
de ahí de ver de alguna manera u otra que la nueva civilización o las nuevas cosas es ver realmente si eso nos ha ayudado realmente a estar mejores como seres humanos y si somos felices, si estamos en un estado de bienestar, ¿no? Como dice la Organización Mundial de la salud es el equilibrio biopsíquico y social, o sea, ahora es importante, ¿no? O sea, ahora con la pandemia, que mucha gente estuvo encerrado, que estuvo encerrada, de alguna manera u otra se ve que no, porque el hombre tiene que ser social, ¿no? Entonces no podemos estar encerrados, entonces. Ese tipo de cosas son las que tenemos que observar. La introducción en el saber antiguo no es de ninguna manera una retrogradación científica, siempre y cuando que los conocimientos sean adaptados a los tiempos actuales, ¿no? O sea, eso es importante, o sea, que se ha olvidado, le digo, pues, ya no se, la universidad no estudia astrología médica, ni se revisan las antiguas prácticas antiguas, o sea, para realmente retomar lo que sea valioso, sino que todo eso se dice que es una pseudomedicina, ¿no? O medicina alterna, o sea, le ponen diferentes términos, ¿no? Principalmente para la gente. No, pues si llegas, no, pues me estoy tratando con naturismo, me estoy tratando con homeopatía o me estoy tratando con medicina china. El médico te dice, no sirve eso. Sin saber, o sea, porque el médico, pues para que alguien haga un juicio de algo, pues tuvo que haberlo estudiado antes, ¿no? O sea, cuando yo hice la especialidad en homeopatía y me metí a la medicina china, pues, o sea, mucha gente decía que cómo los chochos van a hacer eso y todo lo demás. Y estamos hablando de principios activos que dinamizados, o sea, ahora con la física cuántica y de alguna manera u otra podemos entender, ¿no? Que partículas muy pequeñas pueden hacer un tremendo efecto, así como la energía atómica, ¿no? Que unos cuantos gramos de esa energía puede hacer cosas catastróficas sobre nuestro planeta. Entonces, hay que estudiar más, o sea, los médicos de alguna manera u otra, o sea, a veces no estudian y no se meten a ser médicos completamente tomando en cuenta los antiguos conocimientos, o sea, que hemos heredado y las prácticas de alguna manera u otra de esos sabios que de alguna manera nos han aportado durante generaciones, ¿no? Entonces no es dejar las cosas al lado, sino al contrario, retomarlas. Continuando con el maestro, dice, pero algunos se han contentado con traer los fenómenos visibles sin prestar atención a las razones profundas de los hechos, que es lo que le decían. O sea, lo visible, lo físico, o sea, dentro de la homeopatía, por decir así, los síntomas físicos son los de menos importancia. Los síntomas más importantes son los que se desarrollan a nivel psicológico de las personas, los síntomas mentales. O sea, son los que tienen más valor a la hora de atender a un paciente. O sea, hay que ver la causa y de dónde viene todo eso. Entonces, el ser un médico más completo es el llamado, pues, a los médicos jóvenes, a todos los médicos, de que profundicen en vez de criticar y decir que es pseudomedicina. O sea, mejor nos metemos a ver qué podemos encontrar ahí y qué aprender. La doctrina de los contrarios era la base terapéutica y de la homología del microcosmos humano con el macrocosmos universal, ¿no? O sea, hace como una analogía en relación a eso. O sea, los contrarios tienes fiebre, te doy un antipirético, tienes diarrea, te doy un antidiarreico. O sea, dentro de la homeopatía se busca los iguales, o sea, efectos que provoca, por decir, en un sano, le pueden servir para el enfermo y se contrarresta porque son dos fuerzas de la misma naturaleza, ¿no? Entonces hemos estado trabajando mucho con los contrarios y los contrarios, o sea, lo único que es contrariar a la naturaleza, ¿no? Si la naturaleza quiere tener diarrea porque quiere sacar algo y nosotros queremos darle un medicamento para que no tenga diarrea de alguna manera u otra, pues vamos a hacer que eso se quede allá adentro, ¿no? Y se pueda hacer una enfermedad más seria, más grave. O sea, hay muchos casos que, por ejemplo, amibas en estado de larvas, pues se van al hígado y provocan absceso hepático amibiano. Entonces, como un caso así como comentario para que vean que a veces no hay que contrariar, no todos los contrarios son buenos, o sea, es como una parte de la terapéutica, pero no siempre hay que utilizar un contrario.
Dice, como el gran misterio alquímico, pero es reconocido como la medicina universal, ¿no? O sea, que es cómo transformas las cosas, ¿no? La higiene como tratamiento contra las enfermedades contaba mucho con los recursos de la naturaleza, o sea, de lo que les hablaba de la higiene, del ayuno, del baño de vapor, de todo ese tipo de cosas. En el Evangelio de la Paz, inclusive hay un librito del Maestro Jesús que habla de cómo curaba él. O sea, pues sabemos bien que el Maestro Jesús se formó con los esenios, que eran curanderos, que eran terapeutas. La medicina expectante, que parece ser hoy día una de las últimas palabras de la medicina moderna, no razona de otra manera. O sea, entre más descubrimientos y hacen boga de una cosa, al rato resulta que hace más daño eso que lo que realmente se dijo que era bueno, ¿no? Pues para aprender seriamente, dice algo sobre este arte de curar, es preciso, sin embargo, ir mucho más lejos en el tiempo con el fin de tener informaciones de auténtico valor y sobre esas bases ponerse al trabajo de la observación, el análisis, las estadísticas son los únicos remedios aplicables a las defectuosidades de la medicina. O sea, eso es ver qué tanto ha servido eso. O sea, y cuándo es tiempo de dejarlo, ¿no? De no seguir cometiendo los mismos errores. Sin duda, dice, debemos recurrir una vez más a la tradición iniciática para recibir, para recibir los conocimientos. Sabemos que la medicina provino de la antigua astrología, lo cual, por otra parte, igual la magia para formar una sola ciencia practicada por los iniciados. Ese magisterio es todavía buscado en los colegios de iniciación, donde son enseñadas las diversas ciencias, artes y filosofías con un espíritu de síntesis para permitir a los adeptos llegar a la maestría, ¿no? A la matesis, ¿no? O sea, llegas a la matesis, llegas allá en la práctica, ya es donde ya te haces el maestro, ¿no? Teóricamente, pues, no. La práctica es lo que hace el médico, la práctica es lo que te hace en lo que estudies. Esta gnosis o conocimiento absoluto y se reclama algunas disciplinas sobre las grandes reglas naturales: vegetarianismo, abstinencia de alcohol, de drogas, de vida repartida entre el estudio, la meditación y las curas tanto físicas como psíquicas. Y entonces cuando el discípulo conoce el aurum potable, ese néctar que los poetas antiguos proclamaron como la ambrosía de vida, ese oro potable como la piedra filosofal, que queda como el gran misterio alquímico, pero que es reconocido como la medicina universal. Entonces, es amplio, que de alguna manera u otra no solamente es una sola cosa, sino que hay ir más allá, para poder buscar esas curas que está esperando la humanidad. O sea, el que realmente se reconozca esto está mal, o sea, debemos de cambiarlo para evitar que sigan el cáncer invadiendo el planeta, o este tipo de infecciones como la del coronavirus, que de alguna manera pues no es nomás que hemos roto equilibrios en la naturaleza. Y resulta que de alguna manera u otra, virus que vivían en el reino de este animal, ahora ya están pasando al reino humano. Entonces, así pasó con el SIDA, así pasó con otro tipo de enfermedades. Entonces, rompemos equilibrios en la naturaleza y pues lógicamente que en un momento dado vamos a tener consecuencias, ¿no? Dice una máxima: aquel que quiera cambiar las leyes de la naturaleza será víctima de su error. Siguiendo con el maestro, aquel dice que lo posee es consagrado maestro en el arte de curar, y es así, refiriéndose a lo anterior, que los últimos miembros de la comunidad iniciática de los esenios fueron llamados los terapeutas, el representante más especular, lo que les comentaba Jesús. Al cierre de los últimos colegios iniciáticos, un velo espeso escondió las verdaderas ciencias durante todo el periodo negativo de la era de los peces, la era pisciana, que siguió a la era positiva de Aries,
época del simbólico carnero, ahora la entrada de la nueva era, la era de Acuario, la época en donde el Sol en su movimiento aparente recorre la constelación del Aquarius, el signo del Hijo del Hombre, se hace sentir la necesidad de reencontrar ese conocimiento de las ciencias sagradas, y de ahí viene el redescubrimiento del antiguo saber. Como anécdota, Buffon, que era un investigador, era ya una verdadera, decía que era una verdadera reproducción de Anaxágoras, otro investigador de Empédocles, que había enseñado más de 2000 años antes que él, que todo el universo está compuesto de moléculas eternas, las cuales, movidas por un fuego sutil y activo, se combinan cada cual a su turno, de 1000 maneras, probando así que no existe la muerte, sino solamente es una serie de transformación. Así es la cuestión de la vida, o sea, todos los días estamos muriendo, todos los días están muriendo células y todos los días están renaciendo células dentro de nosotros, o sea, estamos muriendo y naciendo todos los días. Y así como la epigenética de alguna manera se encarga de estudiar todo este tipo de cambios, cuando cambia el estilo de vida de la gente, o sea, y cómo puede cambiar, o sea, no todo el tiempo vamos a estar enfermos. Si es que queremos estar enfermos, pues es porque no estamos haciendo nada. La ciencia oculta, dice el maestre, es la colección de todas las documentaciones sobre el conocimiento antiguo, parte primordial de los preceptos de los sabios. Es la ciencia verdadera, la ciencia oculta. O sea, esto de la ciencia oculta, me acuerdo que cuando yo empecé en la fraternidad, o sea, hablar de ciencias ocultas era como hablar como de magia negra o cosas así absurdas. Cuando sabemos que existe la parte que han estado conservando siempre los sabios, que estamos hablando de las ciencias ocultas, y la parte científica externa que de alguna manera le han querido enseñar a la gente. O sea, a la gente, les digo, no le enseñan todo. O sea, uno como médico cuando sale, o sea, sale incompleto, o sea, sale realmente muy ignorante de muchas cosas. Entonces, si no le hablan de todo esto, entonces, que hay otros saberes y los tiene que buscar uno, en el transcurso del tiempo, en la práctica, se da cuenta de que no todo lo que haces por el paciente es suficiente y que tienes que buscar otras cosas de aprender para poder ayudar al paciente. Dice el maestro, es una lástima que la ciencia se haya separado así de su dominio, de la síntesis, para calificarlo a menudo de pseudociencia. Y lo más penoso es ver a algunos intelectuales despreciando las ciencias llamadas ocultas. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Y aquí hablando igual de un término que dice, más allá de las llanuras del infinito, discernimos una nube más vasta iluminada por la aurora de un nuevo saber, y cuando el sol que ya la colora se levante, vuestro cielo desaparecerá. Todos los días se están descubriendo cosas nuevas, y lo que ahora es cierto como una verdad científica, mañana ya no es, ¿no? Entonces se están cambiando muchas cosas gracias a Dios. Estamos en esta era era el saber que está constantemente cambiando todo el conocimiento, y poco a poco se van acercando más los científicos a lo antiguo, aunque no lo quieran. O sea, hay muchos científicos afortunadamente que han estado buscando en nuestra historia de vida y en la experiencia de los sabios antiguos, y han llegado a tener pues grandes obras en donde nos hablan precisamente de que hay que retomar ese tipo de cosas, ¿no? De ese tipo de saberes. Esas sabias palabras proféticas, dice de Mazzini, las que las acabo de comentar, están dirigidas a los materialistas acartonados en la pequeña porción de ciencia que forma su universo. No sabemos que la ciencia no es nomás, como les decía, la ciencia esotérica o la ciencia oficial, sino la ciencia esotérica también es parte de la ciencia, ¿no? Y la madre de todas es la filosofía, ¿no? Pero está cercano, dice, el día en que nada será, intentando sin el concurso de una verdadera matesis, como dijo Bergson, la vida es un ímpetu vital. Así pues,
Su estudio representa un punto y no una totalidad. Y se encuentra siempre la posibilidad de agregar algo más, ¿no? O sea, siempre va a haber más allá. El biólogo como el metafísico, dice, van más a la búsqueda de la vida. Esta permanece aún desconocida y el estudio de las ciencias llamadas ocultas es susceptible de dar una respuesta a los grandes sabios que no titubean desde hace algunos tiempos en escrutar los antecedentes esotéricos de lo que les comentaba. Maclean, Stefan, Ledoux, Stoney, Herrera, Bichard, etcétera, Claude Bernal, Mazzini, o sea, Alexis Carrel y tantos otros hombres de ciencia que han trabajado ya en este sentido. Lo que les comentaba, y pues son poquitos los que realmente están numerados. Ahí hemos visto cada vez textos más en las librerías donde científicos, psiquiatras, o sea, biólogos, o sea, se meten a estudiar y nos enseñan mucho de sus investigaciones, ¿no? Cómo han buscado hacia atrás. Siguiendo con el maestro, la manifestación de la energía dice que resplandecerá en el cuerpo como en el espíritu. Fueron largamente estudiadas por los sabios a fin de encontrar sobre todo el origen del pensamiento y su fabricación intracerebral. Y si se quita la parte derecha del cerebro, por ejemplo, dice, el paciente conservará siempre sus facultades después de la operación, probando así que el pensamiento no está únicamente localizado en esta zona. Sin embargo, el desarrollo de la inteligencia, del pensamiento, sigue el desarrollo del órgano cerebral hasta el punto en que en ciertos viejos la atrofia de dicho órgano trae consigo la pérdida de la memoria. No solamente las células cerebrales las que pueden modificar la conciencia, las secreciones internas al hacer variar la composición del suero sanguíneo, la corriente eléctrica intracelular modificando el equilibrio ácido básico del organismo, excitan o disminuyen las funciones del cerebro. Entonces, hay gente que le quitan un brazo y sigue sintiendo que tiene el brazo, ¿no? Esa es la parte energética que está detrás de todo, ¿no? Entonces, pues se sigue buscando mucho en el cerebro todo este tipo de relación que hay con lo que regularmente pues no entiende mucho el científico, ¿no? Y entonces, a través de las tomografías, a través de ciertos experimentos, ve que cuando una persona está meditando, qué parte se enciende, o cuando está haciendo alguna otra cosa, como orar, o decir así, qué parte del cerebro se entiende, ¿no? Pero sabemos pues, precisamente a profundidad que tiene que ver con todos los neuroquímicos que hay en el cerebro y que tiene mucho que ver con la hipófisis, con el hipotálamo, con la de epífisis o pituitaria, o sea, con este tipo de cosas. O sea, nosotros dentro de la Gran Fraternidad Universal, pues estudiamos todo lo que son las chakras y las diferentes hormonas que de alguna manera intervienen en este tipo de trabajo a través del yoga. Dice el maestro, sería evidentemente erróneo pretender que el trabajo psíquico, que es el resultado de una transformación y de una emisión de energía, esté ligado de la misma manera a la alimentación, a la comida del individuo, como lo está el trabajo manual o el gasto de energía muscular. Se dan cuenta de o sea, a mí me sorprende cada vez el maestro que lo leo porque parece que está tan actualizado como ahorita, ¿no? Como en estos tiempos, a pesar de que pues esto fue en 1950 cuando escribió estos libros. Siguiendo con el maestre, el estado patológico dice de un individuo produce reacciones diversas, pero no se debe confundir idea y pensamiento, ambas son bien diferentes en el análisis, ¿no? Si deberíamos analizar sistemáticamente todas las ramas de la ciencia y estudiar los diferentes métodos del arte curar, nos guardaríamos bien de establecer un sistema a fin de no crear una doctrina más, con sus dogmas y sus inevitables errores. En fin, dice, para volver a la necesidad de espiritualizar toda tentativa de alivio o de cura, debemos admitir que el pensamiento, quien opera en gran parte, es un hecho conocido que el estado moral, la disposición del espíritu, el temperamento optimista, juegan un gran papel en el estado del enfermo, por supuesto, ¿no? O sea, si llega un enfermo y lo asusto y le meto más miedo del que trae, pues lógicamente que pues no lo va a ayudar mucho en su desarrollo para que se cure, ¿no? Entonces tenemos que
decirle al paciente que cambie su estilo de vida, que mejore su estilo de vida y que vea que es una enfermedad que realmente se va a resolver y que él tiene que colaborar mucho para esto. Entonces, tiene que ser optimista el médico y no ser negativo de estar dando malas noticias, ¿no? Sino al contrario, de ver juntos cómo podemos ayudar a esta persona. Dice, Cristo insistió mucho en que necesitaba un grano de mostaza de fe para poder levantar las montañas. O sea, de ahí, ¿no? Que la fe también no se ha entendido. O sea, de alguna manera u otra se relaciona mucho con la cuestión religiosa, pero en realidad la fe es cuando realmente sabes perfectamente que tú puedes vencer cualquier cosa si realmente eh, ahí nace dentro de ti esa confianza, ¿no? Para poder lograrlo, ¿no? Entonces, por eso dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos esa montaña, muévete y se movería, ¿no? O sea, es una cosa alegórica en relación a los obstáculos, a las cosas que se nos presentan en la vida, ¿no? Dice, sin discutir la fe que permite milagros mucho más grandes todavía según su promesa que los realiza él mismo, ¿no? O sea, de ahí tanto vemos que atribuimos milagros pues, a diferentes cosas, pero en realidad nosotros hacemos el cambio con nosotros mismos y lo demás pues viene siendo pues el instrumento que nos ayuda para poder afianzar eso. Tantos milagros de santos y eso aquí en México, pues tanto que se le atribuye a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y a otros más en el mundo. Las relaciones entre el pensamiento y el físico son estrechas, como ya sabemos. Y desde ese momento se comprende el paralelo indispensable entre las facultades mentales y fisiológicas. La unión es de tal manera fuerte que los estigmas de ciertos iluminados son producidos únicamente por una poderosa impresión de la voluntad que desprende fluidos, cuya vibración es capaz de producir esa transformación celular sobre las partes del cuerpo donde el pensamiento es proyectado de una manera ininterrumpida. Ha habido muchos casos de estigmatización, de que desaparecen las heridas del Cristo y de un italiano, que ahorita no recuerdo su nombre, pero en un momento dado hemos visto ahí, o sea, cómo el ser humano, o sea, puede transformar muchas cosas dentro de él, o sea, y son cuestiones psíquicas que de alguna manera u otra todavía están en estudio, ¿no? O sea, todo lo que son los sentidos parafísicos, o sea, la telepatía, el mover las cosas, etcétera. O sea, pues todavía pues, se han presentado casos que se han estudiado en niños en Rusia y en otras partes del mundo, pero que sin embargo sabemos bien que nuestra parte psíquica pues tiene mucho que ver para poder que nuestra vida sea distinta, ¿no? De ahí de lo que hablaba del optimismo, de la voluntad, de no decaerse por una cosa que te aparezca, sino que tratar de fortalecer tu parte psíquica, ¿no? Ese, el maestre, ese estado de voluntad puede ser utilizado pues, para muchas cosas, imposición de manos, pasos magnéticos, cualquier otro modo operatorio de arte de curar por las fuerzas llamadas paranormales. El pensamiento, siendo creador, trata de emanar vibraciones armónicas capaces de nivelar el equilibrio debido a las vibraciones nefastas, ¿no? O sea, recibió mucha contaminación del ambiente, o sea, pensamiento, la televisión, el radio y todo lo que se dice, o sea las fake news, o sea, en el internet, en todos lados. Entonces tenemos que ser muy acuciosos de revisar bien las cosas y no dejarnos llevar por las cosas malas noticias. De ahí que se recomendaba realmente a una persona que hace una higiene mental, o sea, y si realmente tiene muchos prejuicios por todo lo que recibe, pues dejar de ver televisión y escuchar malas noticias, ¿no? No ver noticias, porque las noticias te hablan de puros acontecimientos negativos, entonces hay que transformar. Por eso de escuchar una buena música, o sea, clásica o de New Age o de China o de lo que hindú, o sea, te transforma todo eso, o sea, el trabajar con esa música que está hecha a una alta vibración, ¿no? Para poder cambiar tu estado mental y no estar escuchando música o escuchando cosas que de alguna manera u otra te afecten tu salud. Dice, todo fenómeno, dice el maestro, es el resultado del pensamiento creador, ¿no? O sea, somos creadores, o sea, somos imagen a semejanza, pero una de las cosas que tenemos es que
que somos creadores, ¿no? Y entonces hay que hacerlo, ¿no? La medicina, dice, no es una profesión, sino es un sacerdocio. Es una auténtica misión, aquella de consagrarse a curar a sus semejantes. Noble debe ser que reclama coraje y abnegación. Aliviar a su prójimo es una bella cosa cuando se trata de entregarse a la humanidad y no de practicar un negocio cualquiera, ¿no? Vemos que muchos médicos pues, se han hecho comerciantes de la salud y que no les interesa curar al paciente, sino aliviarlo, nomás para que, pues, que siga viniendo ahí, ¿no? Entonces, cada vez, o sea, pues no curan a los pacientes, cada vez operan más pacientes, quitan órganos dentro del cuerpo, entonces ya no son seres humanos los que se entierran, sino son pedazos de seres humanos. Entonces, todo este tipo de cosas, pues hay que observarla. O sea, hay que siempre tener alguien, un asesor en salud que realmente te ayude a conservar tus órganos y a restablecer tu salud. Dice, sería pura pretensión creer que el conocimiento inteligencial solo podría cambiar cualquier cosa en la naturaleza o en el orden establecido por el Creador. Es preciso ponerse de acuerdo con las leyes supremas de las que empezamos hablando, es decir, con la conciencia cósmica en relación con las ondas sublimes, en una buena relación con Dios. Vibrar alto, ¿no? Como dice, vamos a vibrar alto, vamos a pensar en grande para poder que se cambien las cosas. Si cambiamos nosotros, cambia el mundo. Cambia las cosas alrededor de nosotros. Es de ahí que comienza la verdadera ciencia de curar, el conocimiento de las cualidades y de las polaridades de las cosas. Nosotros impedimos dar a nuestro organismo su desarrollo total y limitamos a menudo las facultades que no se pedirían sino manifestarse. Los yogis conocen bien ese principio, capaz no solamente de rehusar la enfermedad, sino aún de elevar al ser a un estado suprahumano. ¿No? Para que vean, estamos metidos en el yoga, en la meditación, todo ese tipo de cosas. O sea, no se pretende llegar a ser un yogi, como dice el maestro de la Fervier, sino de la práctica, de alguna manera, obtienes beneficios, ¿no? O sea, no vamos a ser yogis, pero de alguna manera nos vamos a ir ayudando a través de la práctica que tenemos dentro de la gran fraternidad universal. Y se decía Paracelso, dichoso el hombre que el médico no mata. Igualmente Lavoisier ha dicho muy bien, el hombre no muere sino se mata. Entonces Lavoisier pues fue un físico, ¿no? El que dijo, nada se crea, nada se destruye, tan solo se transforma. Para ser un médico reconocidísimo en sus tiempos. Muy bien, pues hasta aquí la exposición, o sea, les estoy exponiendo sobre 20 páginas del propósito psicológico número 9, o sea, las otras 34 ya se mete el maestro en otro tipo de tema, en lo que es la historia esotérica y todo lo demás. Ahí podría ser en otro tema o invitar hasta a un gurú o a un reverendo Garpa o un muy reverendo Gelón para que les explique más sobre eso, porque sí se empieza a meter el maestro en temas que solamente ellos que están más avanzados lo entienden a veces. Entonces me pongo a su disposición para las preguntas, hermanos. Sí, tenemos preguntas. ¿Pueden, por favor, dejar de compartir? Sí. Gracias. Primero tenemos a Adi Flores. Adi, por favor, tu pregunta. Adi. Bueno, la voy a leer. Buenas tardes, pero ¿cómo dejar de tomar medicamento, por ejemplo, para tiroides, cuando ya te dieron yodo radiactivo y por se quemó el grado de quedar pequeñísimas y ya no hace su funcionamiento? Gracias. Les voy a contestar de una manera coloquial.
donde dice, palo dado, ni Dios lo quita. De alguna manera u otra, eso quiere decir que si ya se enfermó, o sea, estamos hablando de prevención, de alguna manera u otra, cuando ya está enfermo de alguna manera u otra, cuando ya le hicieron un daño, o sea, es irreversible, o sea, como no se puede ir para atrás, o sea, ya tiene que seguir con algún tratamiento alopático que realmente no le desequilibra, mientras no surja algo mejor, ¿no? De alguna manera u otra, o sea, por ejemplo, diabético, o sea, pues puede haber una regresión de diabetes o de hipertensión, pero de alguna manera u otra, ya cuando tiene muchos años en esto, pues ya no se puede, de alguna manera u otra, si hay una lesión, un nódulo en la tiroides o un cáncer o lo que se lo trataron así, no hay otra forma de resolverlos. Hubo antes a lo mejor, porque eso son cosas que se presentan antes, pero como le digo, el médico de alguna manera u otra, pues, si no conoce otra cosa, pues le va a dar lo que tiene, o sea, va con un alópata, pues ¿qué le va a recetar? Alopatía. Si va con un naturista, pues le va a regresar un naturismo, o sea. Entonces ya lo que está dado, ya lo que ya está hecho el mal, ¿no? De alguna manera u otra, lo que hay que vivir, o sea, buscar la salud de todas maneras, o sea, para poder tratar de equilibrarse, pero no se puede hacer nada. Esa sería mi respuesta. El lugar en donde son longevos se llama Loma Linda, California. Hay universidad, hospitales y manufactura de alimentos vegetarianos. Muchas gracias. Piden que si por favor les puede dar el nombre del libro que nos está mostrando en esta sesión. Es el libro, pues es el propósito psicológico número 9. Eso lo pueden revisar hasta en internet, ya están, son libros públicos ya en internet, los pueden bajar de internet y lo pueden leer. Y ahí vienen todas las, los índices que el maestro toma, no hay una bibliografía como tal, pero bueno, pues puede buscarlos uno de alguna manera u otra, en bases a lo que el maestro dijo, ¿no? O sea, estamos retomando ahorita el tema del propósito psicológico número 9. Lo demás es experiencia mía como médico. Después de 30 años de médico, pues de alguna manera u otra ha visto muchas cosas. ¿Más que desea preguntar? Por favor, abra su micrófono. Aprovechen que está aquí el doctor. Yo en alguna ocasión leí de alguien que estaba muy enfermo y sí pudo revertir su enfermedad, así por ejemplo lo que decía Ali. Esto era un cáncer y sí lo pudo revertir en base a oraciones y a posiciones de manos y todo eso. Era lo que estaba comentando, que no se reconocen que sea algo fidedigno ni nada, pero por lo menos a esa persona sí funcionó. Y yo le diría eso a alguien que buscara algo alternativo, donde alguien que tenga bastante fe y que la sepa llevar, pudiera ayudar. ¿Quién más pregunta? Claro que sí, acerca de su comentario, o sea, como les digo, o sea, el cuerpo está cambiando, no se queda donde mismo. Si lo ayudamos, el cuerpo va de alguna manera a responder, ¿no? El comentario de lo de la hermana, de alguna manera es decirle, o sea, si tiene un tratamiento de alguna manera u otra y busca todavía mejorar su alimentación, con ejercicio y todo lo demás, pues va a estar mejor, cada vez va a ocupar menos medicamento alopático, o sea, o sea, hay que dejar lo mínimo, a lo mínimo que realmente necesites, o sea, porque los médicos regularmente alópatas están acostumbrados a aumentar cada vez más dosis, más dosis, más dosis, más dosis, y eso te enferma más. Entonces, bajarle, ¿no? A la alopatía y buscar a través de un cambio de estilo de vida y eso, pues mejorar tu salud en general, o sea, claro que se revierten las cosas, o sea, hay muchos eh, te puede decir, informes de médicos que han hecho reversiones, médicos naturistas, médicos homeópatas, o sea,
que se ha revertido la salud y que han logrado que la gente deje las medicinas alópatas, ¿no? O sea, entre más químico le metas al cuerpo, o sea, el cuerpo va a responder también de una manera diferente que si le metes algo natural. O sea, buscar la medicina natural primero y si no hay quien te ofrezca algo mejor, pues todo sí, la alopática, o sea, pero regularmente si sigues tus disciplinas, si eres vegetariano, eso es muy difícil que se enferme uno, o sea, muy raro que te enfermes apenas de que realmente no estés haciendo las cosas bien, o sea, es importante leer este propósito psicológico y ver las recomendaciones del maestro, de alguna manera u otra. O sea, pues, abierto para todas las preguntas, vamos a comunicarnos. A mí me da mucho gusto estar con ustedes. O sea, por favor, si tienen alguna duda, no se queden con ella. Buenas tardes. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí, claro. Hace un momento, bueno, usted nos compartía y decía que el tener como una dieta de 3 días de pura fruta exclusivamente. Mi pregunta es, de frutas, bueno, manejaba frutas. Mi pregunta es, si es frutas de cualquier fruta o tiene que ser una sola fruta para los 3 días o es frutas así de manera general, las que pueda haber de la temporada. Y si se puede consumir agua también durante esos 3 días. Claro. El agua no la puede dejar de consumir nunca. O sea, el agua es importante que usted mínimo 2 litros de agua diario, ¿no? Y las frutas, o sea, regularmente hay frutas depurativas. Hay frutas que son más depurativas que otras. Por ejemplo, la piña, la naranja, o sea, el mango, etcétera. O sea, regularmente se busca que sea fruta de temporada para que en un momento dado sí puede empezar la dieta a depurarse con fruta diversa, o sea, y variar y eso, para que en un momento empezar a hacerlo, o sea, no necesariamente puede ser una sola, o sea, regularmente recomiendan una sola, o sea, por ejemplo, un día pura piña, por decir así, o un día puro mango, ¿no? Para empezar a trabajar. Porque las combinaciones de alguna manera también son importantes, jugos, por decir así, jugos de verduras igual, o sea, entonces el beber agua, las frutas, o sea, la fruta tiene mucha, muchos azúcares, glucosa, o sea, es elemental, es muy difícil, o sea, no le va a faltar energía ni nada porque tiene ahí energía. Esto también junto con el ayuno, es importante hacer sus disciplinas, el yoga para que esté tranquila, la meditación, o sea, el caminar, el ocuparse, ¿no? Entonces puede empezar a hacer ese tipo de práctica pues una vez a la semana, a lo mejor no 3 días, o sea, empiece con una vez y ya después ya va agregando, puede alternar el agua con té, con algún té si quiere y lo puede hacer, ¿no? En un momento dado, o sea, eso le va a ayudar mucho a depurar, ¿no? Entonces, métase un poquito a investigar un poquito lo que son las frutas depurativas y a lo mejor habrá alguna que le guste mucho y empiece con eso, con lo que le gusta. Esa sería mi Muy bien. respuesta. Sí, gracias. Gloria Ortega, si gustas abrir tu teléfono. Dice, muchas gracias doctor y felicidades por su compartir. En todas las disciplinas que el maestro de la FEDER nos dejó, es la mejor prevención para evitar enfermedades. Gracias mil. Yo quería preguntar, ¿con qué frecuencia se pueden hacer los lavados colónicos? Se debe empezar con una vez al año, ¿no? Ya cuando realmente ya recibió el primer lavado colónico, o sea, debe de ver realmente si qué tanto salió de ese lavado colónico, si realmente está muy sucio. Si es una enfermedad y eso, todo se recomienda un lavado colónico cada mes. Pero si es por salud y eso, puede ser cada 6 meses, cada año, o sea, es en relación de ver qué tipo de vida tiene. Si es estreñida, pues se recomienda mínimo pues,
cada 2 meses, o sea, para evitar prevenir de ¿no? O sea, pues el estreñimiento es una base de que usted está reteniendo ahí toxinas y se está formando una capa de suciedad alrededor del colon. O sea, la primera manifestación es el estreñimiento y la distensión abdominal o los cólicos y eso. Entonces ahí ese residuo que se va quedando es buen alojo para parásitos que de alguna manera están ahí. Entonces por eso se recomienda consumir alimentos probióticos para que en un momento mejore la flora bacteriana benéfica del organismo, ¿no? Entonces todo lo que son probióticos a través del yogur, de Yakult o de hacerlo de una manera casera, artesanal, es mucho mejor, ¿no? Los búlgaros y eso. Entonces es proporcionarle ese tipo de bacterias que son benéficas, que contrarrestan y que aparte sintetizan algunas vitaminas como la vitamina B. Entonces es importante, ¿no? O sea, todos los lavados, masajitos en el colon, hacer abdominales, etcétera, etcétera. ¿Alguien más desea preguntar? Yo quiero compartir algo. Doctor, muchas gracias por su exposición, es muy interesante y nomás quería compartir que cuando yo tenía como unos 20 años padecía de sinusitis, dolor de espalda y migraña. Entonces me llegó un librito por ahí, La panza es primero, y leí ese librito y ahí decía pues de todas las enfermedades que causaba la carne. Me hice vegetariano y casi inmediatamente a los pocos días, diría yo un mes, alrededor de un mes, me empecé a sentir mejor. Al término de unos 3 meses, se me quitó la sinusitis, se me quitó la migraña y el dolor de espalda. Prácticamente, entonces yo seguí siendo vegetariano y pues completamente cambió mi vida, ¿verdad? A una manera de sonreír y de gozar la vida como yo estaba deseándola desde hacía mucho tiempo. Es todo Sí, lo que quería compartir. sí, realmente siempre cuando empecé yo también a ser vegetariano en 1977, empezaron a surgir muchos libritos entre esos que usted comenta y que realmente cambió a mucha gente. O sea, realmente el comentario que está haciendo usted, lo han hecho muchas personas en realidad, cómo a través de un texto tan sencillo y tan simple de explicar cómo la gente empezó a empezar a experimentar y a probar eso. Y de ahí se siguió. O sea, en realidad, lástima que ya no esté entre nosotros Roots, querido Roots, pero sí hay muchos textos y ahorita pues realmente han proliferado y hay mucha información. Yo creo que cada vez que avance más la era, habrá mucho más información en todos los aspectos. Entonces ya la gente ya no puede decir que es porque no sabe, porque, o sea, la información ya está en el internet, nomás hay que consultar bien las fuentes y qué tan fidedignas son, ¿no? Para que no hagan otras cosas que no deben de hacer, porque hay libros buenos y libros malos, entonces hay que saber discernir eso. Ahí está el librito de A los pies del maestro, del maestro Krishnamurti. Tenemos una mano levantada. Alicia, por favor. Alicia Correa. Está cerrado tu micrófono. Buenas tardes a todos. Disculpen, no levanté no levanté la mano, pero yo le agradezco al doctor pues todos sus conocimientos, todo lo que nos ha compartido. Realmente es muy importante este tipo de pláticas para que nos abran el entendimiento de mejorar nuestra calidad de vida. Y pues yo le agradezco mucho al doctor y a los organizadores y pues muchas gracias y que ojalá esto continúe.
Gracias y muy, muy amables. Estaba Rochi, pero creo que ya se salió. Ah, no es cierto, ahí está. Eduardo Rochi. Adelante, por favor, Eduardo. El camino ahorita del ashram, disculpen, ha estado la señal un poco fea, respetable hermano director, muy respetable hermano, doctor, muy fascinante su plática, me encantó. Entonces, ustedes después de su preparación de su plática, estudió lo que viene siendo los meridianos chinos, estudio de hierbas, o sea que hace una mezcolanza usted de integra todo, todo lo que es la medicina integral. Eh, no sé si, no entendí bien la pregunta. No sé si alguien me puede decir de nuevo su pregunta. Sí, disculpe, preguntaba si usted mezcla entonces la medicina alopática con los meridianos chinos y el uso de hierbas, etcétera. Los japoneses usan presión en los tubos, el yin, el yang, el yin with yin, yang, el yang adentro del yin, todo eso. Usted usa todo el sistema integral. Sí, yo soy especialista en homeopatía, o sea, yo no trato de revolver las cosas. O sea, si uso una cosa, o sea, la mezclo solamente que sea compatible. O sea, regularmente en mi práctica privada hago homeopatía. Entonces, con todas las recomendaciones que sean compatibles con la homeopatía, medicina natural, ejercicio, etcétera, todo de lo que estuvimos hablando, pero no me meto a meterle acupuntura y luego homeopatía y a ver qué no. Eso, o sea, soy médico homeópata unicista, o sea, es una sola cosa, vas probando con el paciente y si puedes ayudarlo con otra cosa, terminas con eso y empiezas con otra cosa, ¿no? Como le digo, es empezar desde lo más básico, desde la alimentación, ejercicio, todo lo primero para después empezar con una medicina que no dañe, ¿no? Como dice a nivel naturista, lo primero es no dañar el cuerpo del cuerpo. Entonces, cuando le meten muchas cosas a las personas, eso es lo que hace que de alguna manera no funcione. Hay que intentar primero con una cosa y luego después con otra, pero sin mezclar. Disculpe, toma la palabra de nuevo. Quería preguntarle qué piensa usted de las vacunas que se están ahorita dando para el COVID-19. ¿Está de acuerdo con ellas o no? Las vacunas tienen un principio homeopático. Hahnemann hace más de 200 años empezó a hacer ese tipo de cosas. O sea, las cosas con lo mismo se curan, o sea, de alguna manera u otra. O sea, estamos hablando de los iguales. O sea, se mete un principio activo dentro del cuerpo para desarrollar el sistema inmunológico, ¿no? O sea, el cuerpo no ha tenido contacto con el coronavirus, entonces se le mete un principio que genere de alguna manera una reacción en el organismo para desarrollar la inmunidad. O sea, las vacunas para mí son buenas. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? Bien, pues los esperamos dentro de 8 días, el domingo. Igual a las 3 de la tarde ya les estaremos mandando el póster de el propósito psicológico número 10. Va a estar muy interesante, les va a dar un revenue. Y a nosotros nos beneficia y nos gusta que estén aquí. Muchas gracias, doctor, por haber estado. Gracias a ustedes. Sigan estudiando mucho.
por el retraso. No contábamos con nuestro internet, pero afortunadamente salió todo bien y yo te agradezco muchísimo. Adelante, muy respetable. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por compartir. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por compartir.